todos, mi nombre es Lorenzo Giuffrida y junto a mi compañero Iván Sendes vamos a presentar nuestro proyecto de ingeniería titulado Reingeniería en compras y abastecimiento de materiales indirectos en industria de maquinaria agrícola. La agenda para esta presentación consta de las siguientes etapas. Primero vamos a ver una introducción, luego vamos a pasar al análisis preliminar, procesamiento y análisis de datos, metodología de abastecimiento y gestión de inventarios, otras propuestas, indicadores de gestión y tablero de control, para finalizar con las conclusiones. Comencemos con una breve introducción. Como les comentaba en la presentación, nuestro proyecto lo realizamos en una empresa de maquinaria agrícola ubicada en la localidad de Granadero Baigorria. Al momento de realizar este proyecto, la empresa empleaba aproximadamente 700 personas y se dedica a la manufactura de motores, tractores y cosechadoras. El fundamento y objetivo para este proyecto surge de la experiencia que tuvo mi compañero Iván como pasante en el área de compras indirectas de esta empresa. Durante esa pasantía él pudo evidenciar ciertas oportunidades de mejora en la planificación de los abastecimientos y en el aprovechamiento de la gran cantidad de información disponible en sus registros, y por eso es que nos planteamos como objetivo el rediseñar el sistema de abastecimiento de materiales indirectos para reducir los costos asociados. Bueno, continuamos con el análisis preliminar del sector. Como principales funciones del sector de compras de materiales indirectos y servicios, conocido como IMS, tenemos la contratación de servicios y la compra de cualquier material que no forme parte de la bomba. Dentro de estos materiales podemos encontrar desde las hojas que se utilizan para imprimir en la administración hasta los herramientales utilizados para el mecanizado del bloque de motores. Respecto a la ubicación del sector dentro de la empresa, IMS se encuentra dentro del departamento de compras, logística y almacenes, y abastece a todas las áreas presentes en la planta. Es decir, que tiene como clientes internos a mantenimiento, las distintas líneas de producción, seguridad e higiene, recursos humanos, etc. El sector se encuentra encabezado por el supervisor del mismo. Cuenta con un conjunto de compradores, de los cuales algunos se dedican a proyectos, servicios, compras que se realizan por única vez y compras de materiales que se realizan con cierta regularidad y por esto se gestionan con el almacén de materiales indirectos. Y por último cuentan con un pasante que es quien realiza el seguimiento de las órdenes de compra que tienen una entrega de material. Ahora hablemos un poquito sobre el proceso de compras, el cual inicia con el pedido o requisición de compras. Acá hay que distinguir entre, por un lado, los materiales que se gestionan a través del almacén, dentro de los cuales tenemos los que se almacenan constantemente y cuando el nivel del stock llega a un determinado punto, se dispara el pedido, y los que no se guardan en stock y el pedido surge cuando se carga una reserva al almacén. Por otro lado, respecto a los proyectos y compras de única vez, el proceso inicia cuando el cliente interno carga una requisición al área de compras. El siguiente paso es el proceso de negociación. Esta es realizada entre los compradores y los proveedores, donde se revisan algunas cuestiones técnicas, pero principalmente cuestiones comerciales. Llegado a un acuerdo en la negociación, continuamos con la creación y la emisión de la orden de compra, obviamente con la correspondiente aprobación del dueño del centro de costo. Luego, el proveedor realiza la prestación del servicio o bien la entrega del material según corresponda. Y por último, Almacenes hace el ingreso de los remitos y Pago cierra el proceso con la cancelación de las facturas. Para tener un mejor panorama de la situación, realizamos un análisis FODA y un benchmark con el sector de IMS de John Deere en México y en Brasil, también con compras indirectas de General Motors y con Exiro, que es la empresa que gestiona las compras del Grupo Techin. Las conclusiones más relevantes que obtuvimos fueron: por un lado, no se aprovecha completamente la información disponible en SAP, que es el ERP que utiliza la empresa. Vemos que existe la oportunidad de incorporar nuevas tecnologías para análisis de datos y automatización de tareas. Detectamos que es posible realizar mejoras en los acuerdos con proveedores. Respecto a los modelos de abastecimiento, no siempre se utiliza el modelo más adecuado para cada material. Y por último, consideramos que hay una falta en la gestión basada en indicadores. Bueno, pasamos a la etapa de análisis y procesamiento de datos. Esto en la actualidad es algo que nos parece imprescindible, el hacer uso de los datos para la toma de decisiones y para una correcta planificación y gestión. En este sentido, contábamos, como mencionaba anteriormente Iván, con un registro muy exhaustivo de los datos relacionados a proveedores, materiales, órdenes de compra y todos los movimientos de almacén hasta principios del año 2019. Los analistas del departamento de compras realizaban bajadas de estos datos para hacer análisis puntuales
pero no contaban con una metodología para explotar esta información de forma masiva y sistemática. Es por eso que nosotros, para poder procesar esta gran cantidad de registros disponibles en el SAP, buscamos una herramienta indicada justamente para este procesamiento y análisis de esta gran cantidad de datos. Fue así que decidimos utilizar la herramienta Power BI, que es un software que nos permite, por un lado, obtener en tiempo real todos los datos de SAP, y por otro lado, crear un modelo de datos relacional basado en las claves de cada una de las tablas para, perdón, pasó una moto, para poder armar el diagrama de relaciones que estamos viendo en pantalla. A partir de este momento vamos a trabajar mucho con datos y nos basamos en los materiales que son materiales de almacén, tanto aquellos que se trabajan por punto de pedido como aquellos que se trabajan bajo reserva. Dada la importancia que tienen los proveedores dentro de la cadena de abastecimientos, analizamos sus características y el impacto que estos tienen en el proceso de compras. Entonces, a partir del modelo mencionado anteriormente, analizamos la distribución geográfica de los proveedores separando entre nacionales y extranjeros. Como podemos ver, hay una gran diversidad según el origen. Las burbujas representan la cantidad de materiales que se importan de cada uno de esos orígenes, y por eso lo que decidimos hacer es calcular el lead time de entrega para cada uno de los proveedores, el lead time medio de entrega. Además, también analizamos los costos de importación según el origen y según el método de importación utilizado. En cuanto al procesamiento de las órdenes de compra propiamente dicha, hicimos un dimensionamiento del volumen de trabajo y detectamos que en el año 2018 cerrado se habían procesado un total de más de 2.600 órdenes de compra. A su vez, lo que hicimos fue medir el lead time de procesamiento a partir del modelo de datos, en donde lo calculamos como la diferencia entre la fecha de creación de la requisición del pedido de compra y la fecha de emisión de la orden de compra. Y nos dio un promedio de 26 días para las órdenes de compra de generación manual, que incluyen todas las etapas de negociación, gestiones administrativas y obviamente todas las esperas que estos procesos administrativos suelen involucrar. Por otro lado, hay otros materiales que se generan las órdenes de compra en forma automática porque se dispone de un acuerdo de precios ya precargado en el SAP. Y estas órdenes de compra que se generan de forma automática tienen un tiempo de procesamiento nulo, de 0 días, porque se generan justamente en forma automática. Lo que vemos abajo, en los diagramas de Dona, es que un 20% de los materiales se trabaja con esta generación automática de órdenes de compra. Y generan más de un 60% de las órdenes de compra. Es decir, que esta generación automática nos permite reducir mucho los tiempos y generar órdenes de compra de forma masiva, lo cual representa obviamente una ventaja. Después, dentro de los principales costos asociados a la gestión de abastecimiento se encuentra el costo de oportunidad por el capital inmovilizado en stock. Ahí lo que hicimos fue analizar la evolución del nivel de stock acumulado para el periodo con el cual contábamos con datos entre 2009 y 2019. En la línea celeste que está por abajo podemos ver los valores nominales en pesos al momento del ingreso del material, y después lo que hicimos para poder tener una comparación entre periodos fue llevar todos los valores al ingreso del material a valores del peso argentino en el año 2019. Y es así que en la curva azul que vemos por encima, podemos ver que el stock y el capital inmovilizado fue creciendo sistemáticamente durante el periodo analizado. Es por esto que decidimos, a lo largo de este trabajo, enfocar parte de los esfuerzos justamente en reducir el volumen de capital inmovilizado. Realizamos para los materiales un análisis del stock medio por material y la demanda valorizada para el periodo de 2018. Y ahí lo que hicimos fue definir una clasificación ABC para cada uno de estos criterios, como para poder paretizar los materiales y poder identificar aquellos materiales que generan ya sea más movimiento de dinero o más volumen de capital inmovilizado. En esta matriz ABC multicriterio podemos ver nuevamente cómo son solo algunos pocos materiales los que acumulan tanto el mayor volumen de movimiento de dinero como los que representan el mayor volumen de capital inmovilizado también. Esta segmentación así nos permite establecer distintos enfoques para tratar a cada grupo con un nivel de control adecuado. También hicimos un análisis sobre la rotación de inventarios, la definimos como la cantidad de veces que se consume el inventario en un determinado tiempo, lo definimos anual, y así clasificamos a los materiales en las siguientes categorías. Por un lado, materiales con rotación alta, que fueron aquellos que en el periodo de un año rotaron 6 o más veces. Luego materiales con rotación media, que fueron aquellos que rotaron entre 1 y 6 veces en el periodo del mismo año.
Y por último, materiales con rotación baja, que fueron aquellos que rotaron menos de una vez. Y también teníamos un gran número de materiales, que es lo que en el gráfico de torta vemos en rojo, que no habían sido consumidos durante el último año en el momento que hicimos el análisis. Entonces, para estos materiales decidimos abrir en una categoría más de ese nivel de detalle y clasificarlos según si su último consumo había sido en los últimos 2 años, si no se consumían desde hacía entre 2 y 5 años, o si hacía más de 5 años que no se consumían. Luego pasamos a analizar la criticidad de los materiales. Tener correctamente identificado aquellos materiales que sean imprescindibles para el correcto funcionamiento de la empresa nos parecía una característica de suma importancia. Actualmente en SAP se disponía de este atributo, de esta clasificación, y aproximadamente un 22% de los materiales estaban clasificados como tales, como críticos. El problema con esta definición es que no se contaba con un proceso definido para determinar la criticidad, sino que su definición quedaba liberada al momento en el que el comprador cargaba el material al sistema, y en todo caso su interacción con el usuario solicitante. Y además lo que pasaba con este dato era que no se revisaba, y a su vez era un dato que se tenía un registro, pero no se utilizaba para hacer una planificación de forma diferencial para aquellos materiales que fueran críticos. Después, otro análisis que realizamos fue el análisis de la demanda. En particular, decidimos utilizar pronósticos para poder incorporar los valores futuros de la demanda a la planificación de los abastecimientos. Para realizar estos pronósticos, lo que decidimos hacer es agregar temporalmente las demandas en trimestres, es decir, agregar el consumo trimestral. Y por otro lado, hacer un análisis agregado de los clientes internos, es decir, todos los materiales que fueron consumidos por cada uno de los sectores dentro de la empresa. Así vemos que en esta tablita se ven justamente los clientes internos, y remarcados en rojo están los 2 clientes que seleccionamos para aplicar como ejemplo estos pronósticos de demanda y evaluar la metodología propuesta posteriormente, que son el sector de motores, la línea de producción de motores, y el sector de mantenimiento. Bien, en cuanto a los métodos de pronóstico, elegimos para cada uno de los 2 clientes internos el método que disminuyera el error cuadrático medio, es decir, la función pérdida. Para el caso de motores, el método más adecuado resultó ser el de suavización exponencial simple, mientras que para el caso de mantenimiento utilizamos el método de descomposición multiplicativo. Luego, verificamos que los errores de pronóstico constituyeran un ruido blanco, para validar que los métodos fueran adecuados. En este sentido, validamos que los errores de pronóstico tuvieran una distribución normal, que no existiera una autocorrelación entre los errores, y que la media de los errores de pronóstico fuera nula. Luego, como la intención es poder utilizar estos pronósticos periódicamente, necesitamos una forma de controlar la validez de los mismos en el tiempo. Entonces, para esto definimos utilizar la señal de rastreo de TRI. A través de los diagramas de control que estamos viendo, lo que se hace es, periodo a periodo, cuando se pronostica, se verifica que esta señal de rastreo esté entre los límites de control. Y en el caso de que la señal quede por fuera de los límites de control, esto nos levanta una alerta de que podemos estar ante un valor atípico en la demanda o ante un cambio en el comportamiento de la misma. Por último, necesitábamos poder estimar la demanda para cada material. Entonces lo que hicimos fue desagregar los pronósticos según la participación porcentual de ese material en la demanda de ese cliente interno. Así calculamos el pronóstico desagregado para un material M como la sumatoria, para todos los 7 clientes internos, del porcentaje de participación del material M en ese cliente interno por el pronóstico agregado del cliente. Bueno, continuamos con la metodología de abastecimiento y gestión de inventarios. En la situación actual con la que nos encontramos, por un lado se utiliza un modelo de revisión continua con un punto de pedido para aquellos materiales que necesariamente deban estar en stock. Y por otro lado, un modelo bajo reserva para aquellos materiales que no sea necesario tener en stock permanentemente. Generalmente son materiales que tienen un plazo de aprovisionamiento corto. Ahora bien, en esta metodología encontramos varios aspectos que consideramos necesario mejorar. Primero, los parámetros se definen al momento de la creación de los materiales de forma subjetiva y no se vuelven a revisar. Segundo, características como pueden ser la criticidad y el origen del material no se tienen en cuenta para definir un modelo de abastecimiento acorde.
Y tercero, no existe una metodología de revisión, solo se revisan ante una eventualidad o problema como puede ser ante una parada de línea. Debido a estos problemas mencionados, desarrollamos la siguiente propuesta. Esta es una metodología que consta de 3 etapas. La primera es un árbol de decisión que, utilizando la información obtenida, define el modelo más adecuado según las características de cada material. La segunda etapa es el cálculo de los parámetros para cada modelo de abastecimiento utilizando los valores obtenidos en el análisis de demanda y de procesamiento. Y por último, basándonos en la clasificación ABC, definimos la metodología de revisión y ajustes de estos modelos y de sus respectivos parámetros. Ahora bien, ¿cómo funciona este árbol de decisión? Funciona de la siguiente manera. Por un lado tenemos los valores de entrada, que son las características de los materiales, es decir, el tipo de abastecimiento, que sería si es necesario o no mantener en stock, la criticidad, si es crítico o no, origen, que puede ser nacional o importado, y la rotación, que pueden ser cualquiera de los 6 valores mencionados anteriormente, que van desde que no tenga consumo en los últimos 5 años a que tenga una rotación alta. Ingresando estos valores y siguiendo por el árbol de decisión, vamos a obtener una salida que es el modelo de abastecimiento, el cual puede ser de revisión continua, o de revisión periódica, o bajo reserva. También está la opción de dar de baja el material. Además, este árbol nos indica si es necesario utilizar stock de seguridad y o la generación automática de órdenes de compra. Ahora vamos a ver un ejemplo para clarificar el proceso. En la tabla que vemos en pantalla se resumen todas las opciones y los caminos posibles de este árbol, donde tenemos a la izquierda los valores de entradas y a la derecha las salidas. Pensemos ahora en un material que es necesario mantener en stock. Además, es un material crítico, también es un material importado y también tiene una rotación baja. Entonces el árbol nos indica que el modelo adecuado es la revisión periódica. ¿Por qué? Básicamente porque al ser importado y trabajarlo de esta forma, podemos cada cierto periodo consolidar los pedidos de importación de este proveedor y así lograr reducir significativamente los costos logísticos. Además, nos indica que es necesario utilizar un stock de seguridad debido a la criticidad del mismo. Y no nos recomienda utilizar la generación automática de órdenes de compra, ya que al tener una rotación baja no va a generar un gran impacto. Veamos otro ejemplo. Pensemos ahora en un material que también sea necesario mantener en stock, o sea, que no se va a utilizar en bajo reserva, que no es crítico, que es nacional y que tiene una rotación alta. En este caso nos recomienda utilizar una revisión continua, un modelo de revisión continua, sin stock de seguridad, y en este caso sí con generación automática de órdenes de compra, ya que al tener una rotación alta vamos a lograr un mayor efecto en la reducción de la carga de trabajo de los compradores. Pasando ahora a la segunda etapa de la metodología, en la cual tenemos el cálculo de los parámetros. Básicamente son 2 los modelos para los cuales tenemos que hacer estos cálculos. De revisión continua, donde tenemos que calcular el lote óptimo de cada material, utilizando la demanda pronosticada, el costo fijo de orden de compra y el costo de mantenimiento de la existencia suministrado por la empresa. También hay que calcular el punto de pedido, utilizando la misma demanda pronosticada y el plazo de aprovisionamiento, el cual se compone por el lead time de aprovisionamiento, el cual se compone por el lead time de procesamiento de los compradores más el lead time de entrega de los proveedores. Y en cuanto al modelo de revisión periódica, tenemos que calcular el lote óptimo, el periodo óptimo para todo el conjunto de materiales de este proveedor, utilizando los costos fijos para el conjunto. Acá tenemos los costos de procesamiento, costos logísticos y costos de importación. Y también utilizando el costo de mantenimiento de la existencia también del conjunto de materiales. Luego calculamos el lote óptimo para cada material, utilizando este periodo óptimo y la demanda pronosticada de cada material. Por último, la tercera etapa de la metodología es la revisión y ajuste de los modelos y sus parámetros. Definimos 3 instancias de revisión: trimestral, semestral y anual. Si bien pueden parecer grandes periodos de tiempo, dadas las características de los materiales indirectos, está más que bien. En la revisión trimestral decidimos incluir todos aquellos materiales que hayan tenido una relevancia alta en la clasificación ABC multicriterio y o que sean materiales críticos. Luego, semestralmente, vamos a revisar aquellos materiales que tengan una relevancia media en la clasificación ABC y por último, anualmente, los materiales que tengan una relevancia baja en la clasificación ABC. Con esto cerramos la metodología propuesta.
Para poder medir el impacto de la metodología propuesta versus la actual, vamos a utilizar tres indicadores. El costo medio trimestral de la gestión en pesos argentinos, el stock medio en unidades y los faltantes, siendo los más importantes los faltantes críticos. La evaluación la realizamos solo para los materiales de los clientes internos pronosticados, es decir, para motores y mantenimientos, que abarcan aproximadamente unos 1.800 materiales. Son varios, por lo cual tuvimos que utilizar programación en Visual Basic para simular el árbol de decisión y el cálculo de los parámetros de los modelos propuestos. En cambio, para la situación actual utilizamos los puntos de pedidos y lote óptimo que figuran en los registros de materiales de SAP. Otro dato importante es que para el cálculo de faltantes, en ambas gestiones utilizamos el valor de la demanda real del periodo pronosticado. Ahora sí estamos en condiciones de realizar la comparación entre la actual y la propuesta. Respecto al costo medio trimestral de la gestión, logramos una reducción de aproximadamente unos 4 millones de pesos por trimestre. Respecto al stock medio, logramos llegar a reducir más de un cuarto la cantidad de materiales almacenados. Y por último, respecto a los faltantes, logramos una reducción, pero lo más importante es que logramos llegar a cero con los faltantes de materiales críticos. Queda demostrado entonces una clara mejora respecto a la situación actual si se aplicara la metodología propuesta. En el siguiente capítulo vamos a hablar de otras propuestas de mejora. Comenzando con la metodología para la identificación de costos logísticos. Actualmente los costos logísticos se consultan a algún integrante del área de logística, quien, basándose en su experiencia, lo indica como un porcentaje del valor del producto, lo cual no es del todo acertado y muchas veces necesitamos mayor precisión. Para empezar hay que tener en cuenta que los costos logísticos dependen principalmente de dos factores, del origen y del método de transporte. Los métodos de transporte pueden ser marítimo consolidado, marítimo sin consolidar, aéreo y courier. Como necesitamos valores de los costos logísticos más exactos para la metodología propuesta, en el capítulo anterior, decidimos utilizar los reportes de los agentes de carga de cada continente para elaborar la herramienta que se ve en pantalla utilizando Power BI. Con esta herramienta podemos fácilmente obtener los costos logísticos promedios para cada proveedor según el método de transporte utilizado. Otra propuesta de mejora es la formalización de la definición de criticidad. Como dijimos anteriormente, actualmente la criticidad la define el comprador en forma subjetiva, con la colaboración del usuario que solicita el material en el momento de la creación. Siendo la criticidad un aspecto clave para la metodología propuesta, nosotros planteamos que se define a través de un procedimiento formal. ¿Qué implica? Que al momento de crear el material se adjunte a su legajo un formulario que indica si el faltante de este material implica un riesgo para la continuidad de la producción, esto tendrá que validar algún representante de producción. Si el faltante de este material implica un riesgo para el medio ambiente, tendrá que validarlo algún representante de medio ambiente. Y por último, si la faltante de este material implica un riesgo para la integridad física de las personas, lo cual tendrá que validar algún representante de seguridad e higiene. Pasamos a la siguiente propuesta. Una forma de mejorar los acuerdos comerciales con los proveedores es la utilización de stock en consignación. Es decir, el proveedor tiene stock físicamente en tu planta, pero este stock no es tuyo, le sigue perteneciendo al proveedor. Esto tiene muchas ventajas para ambas partes. Por un lado, quita la gestión de los abastecimientos para el cliente, ahora es el proveedor quien se ocupa de gestionar los abastecimientos. Reduce los costos de capital inmovilizado para el cliente, entre otros costos, los que se pueden incurrir, por ejemplo, por el vencimiento de los materiales. Aumenta la disponibilidad, ya que se tiene el stock en planta y no hay que esperar a que viaje desde el proveedor. Y para el proveedor representa una ventaja competitiva en prestar este tipo de servicios. A la derecha podemos ver un ejemplo de stock en consignación, como son las máquinas expendedoras de elementos de protección personal. Por último, otra propuesta de mejora son los catálogos electrónicos. Para desarrollar los mismos se necesita tener listas de precios, es decir, acuerdos de precio con proveedores, pero con un poco más de información, tener una imagen, algunos datos técnicos de los artículos y demás. Es más trabajo, pero trae muchas ventajas. Por un lado, la autogestión que le da al usuario final, quien entra en esta plataforma web, carga en su carrito lo que necesita y automáticamente se va a generar la orden de compra. Esto permite reducir la carga de trabajo de los compradores y para el usuario final reduce significativamente los tiempos de procesamiento. Bien,
Ahora vamos a pasar a la etapa de indicadores de gestión y tablero de control. En este sentido nos parecía imprescindible la definición de los indicadores clave de desempeño para el sector para poder cuantificar la gestión periódicamente y detectar, por un lado, el trabajo bien realizado para poder aprender del mismo e incluso recompensarlo, y por otro lado, analizar las falencias para poder atacar las causas y lograr mejoras a través del tiempo. Para esto, el modelado de datos propuesto en capítulos anteriores reúne gran parte de la información relevante para el sector y puede ser fuente de un análisis claro y metodológico del desempeño del mismo. A continuación, lo que vamos a hacer es proponer una serie de indicadores que engloban los principales puntos relevantes para la medición del desempeño del Departamento de Compras Indirectas, los cuales decidimos abordar y englobar a partir de las siguientes áreas de control. Por un lado, el área de control financiera, por otro lado, el área de control de clientes, que en este caso son clientes internos y el nivel de servicios que el Departamento de Compras Indirectas le brinda a sus clientes. Por otro lado, los procesos internos propios del Departamento de Compras. Y por último, un enfoque de aprendizaje y crecimiento para buscar que la gestión propuesta vaya evolucionando en el tiempo y que no se vuelva obsoleta justamente con el paso del tiempo, sino que vaya acompañando la aparición de nuevas tecnologías o nuevas metodologías. Desde el punto de vista de los indicadores financieros, los que planteamos es la medición del nivel medio de capital inmovilizado y del índice de rotación de inventarios, definidos como vemos en pantalla. Después, para los indicadores del área de clientes, definimos la tasa de faltantes y el tiempo medio de entrega de materiales bajo reserva, que nos parecían dos indicadores que nos hablaban del nivel de servicio que se le estaba prestando a los clientes internos. Luego, para los indicadores que respectan a los procesos internos, definimos el tiempo medio de aprovisionamiento, la tasa de cumplimiento del plazo de aprovisionamiento pactado, el tiempo medio de procesamiento de las órdenes de compra. Y por último, desde el enfoque de aprendizaje y crecimiento, definimos el promedio de horas de capacitación por persona perteneciente al equipo de compras indirectas. A partir de estos indicadores definidos anteriormente, toman un rol muy importante como una medida cuantitativa y tangible del desempeño en función de los objetivos planteados y la estrategia que se tiene. En ese sentido decidimos consolidar todo en un tablero de control que se utiliza justamente para poder monitorear los indicadores, compararlos con los objetivos, y a su vez tiene una función de gestión en la que permite aclarar y traducir la visión estratégica, comunicar y vincular los objetivos que se persiguen con los indicadores a través de los cuales se miden, después planificar y establecer objetivos y principalmente alinear las iniciativas que se van a encarar justamente para buscar mejoras, y al mismo tiempo aumentar la retroalimentación que se tiene. Y para la gestión a través de estos indicadores se propone mantener reuniones con una periodicidad trimestral con la gerencia, en las cuales se realiza un seguimiento de los valores acumulados en el año, el year to date, y se definen planes de acción para atacar los problemas que produzcan un mal desempeño en alguno de los indicadores. Y por otro lado, en cuanto a la evaluación de resultados, lo que planteamos es que se haga de manera anual, a año cerrado, y que de la misma se precise un plan de acción documentado en el cual se determinan las medidas a implementar justamente para mejorar los resultados obtenidos, ya sea mejorar aquellos valores para los que se alcanzó el objetivo, como poner el foco en aquellas áreas donde no se alcanzó el nivel deseado y se busca justamente solucionar esos problemas. Bueno, vamos a pasar ahora a las conclusiones. Con todo lo visto a lo largo de esta presentación, podemos concluir que logramos un mejor aprovechamiento en la utilización de la gran cantidad de datos y registros que se disponen en SAP, haciendo uso de los mismos para la planificación y para la gestión. A su vez planteamos una metodología para definir el modelo de abastecimiento más adecuado para cada material, y luego, aplicando dicha metodología para un periodo, a modo de ejemplo, logramos evidenciar una reducción en un 23% del costo medio total de la gestión, un 72% del nivel de stock y un 13% en el nivel de faltantes, reduciendo a cero el nivel de faltantes críticos, que es un punto clave para la gestión de materiales indirectos. Y por último definimos una serie de indicadores y un tablero de control para poder hacer seguimiento de los resultados y definir iniciativas que busquen mejorar en el tiempo. Con esto concluimos con esta presentación. Muchas gracias.